Estamos en nuestra última presentación del ciclo de andragogía, cambio de paradigma. Ha sido una serie secuencial de diversidad de temas que abarcan todo lo que es el estudio de la educación del adulto. Y en este caso vamos a estar enfocando el tema a el educador de adultos, función y competencias como líder educativo. Bien importante resaltar que el tema va a estar enfocado hacia unos objetivos que son los que van a dirigir nuestra línea de presentación. Especialmente vamos a estar discutiendo un marco conceptual, ¿verdad?, general acerca de la dimensión didáctica del educador de adultos. También se conoce como el docente en distintos tipos de dimensiones, pero en este caso, ese docente que es un líder educativo en el escenario de educación superior. Estaremos enfocados a promover un espacio de apertura hacia la reflexión del docente en su gestión didáctica. La gestión didáctica vamos a ir viendo que es un proceso donde abarca la diversidad de desarrollo de las metodologías educativas, planificación de enseñanza y de cierta manera todo lo que abarca el proceso de enseñanza y aprendizaje, tanto en este aspecto, la educación formal, pero hay líneas y posturas educativas que también se comparten en escenarios de metodología no formal. De cierta manera vamos entonces a estar conceptualizando las competencias del docente desde una perspectiva humanística. Todos aquellos que han tenido la oportunidad de estar en estos webinars desde el inicio, que enfocamos con el tema de la psicología de educación del adulto, enfocamos posturas sobre lo que es el humanismo, el constructivismo y cómo nosotros podemos como educadores enfocar hacia las distintas aperturas de ver nuestros escenarios de educación, donde cada ser humano tiene una oportunidad de aprender y de aportar a su proceso de crecimiento y de enseñanza. Como siempre les comparto un pensamiento reflexivo y de cierta manera todos aquellos que quieran aportar saben que están abiertos a escribir algún comentario. Tenemos personas que del SEA que nos van a ayudar en ese proceso, están abiertos a la participación. La educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Paulo Freire, uno de los educadores pilares en el desarrollo de distintas posturas filosóficas y educativas e humanísticas, y de cierta manera profundo también. Y les invito, como bien les comenté en los objetivos, este es un espacio que les invito a usted tener una libreta, un papel, un lápiz, donde usted pueda anotar, porque vamos a tener algunos tipos de dinámicas o ejercicios para poder reflexionar, y por eso los voy a invitar a esa autorreflexión, que es uno de los pilares fundamentales en el desarrollo de la educación del adulto y sin duda alguna en el desarrollo de la educación del docente, independientemente el escenario, ya sea escolar, universitario, independientemente el escenario educativo donde esté el docente. Es una invitación a hacer una introspección, a conocerse y qué podemos entonces seguir aprendiendo en este camino. Recordemos que este espacio para mí también es un espacio de aprendizaje con ustedes, colegas, y al final o en la marcha estamos abiertos, ¿verdad?, para que también puedan compartir las oportunidades de crecimiento para todos y todas. Y les invito a ver esta imagen y sin duda alguna vamos a hablar de la educación del adulto, ¿verdad?, la función de lo que es educar. Así que usted puede hacer un brainstorming, unas ideas. ¿Qué es educar? ¿Qué para usted significa educar? De cierta manera, reconozco que en este espacio tenemos tanto docentes, posiblemente también tenemos estudiantes, una comunidad de aprendizaje para distintos tipos de foros donde vamos a llevar la educación tanto a los docentes, a los estudiantes, a la comunidad universitaria. Así que miremos entonces, iniciemos mirando qué es educar. ¿Qué es educar para usted? ¿Qué es educar para mí? ¿Qué es educar y qué nos mueve a educar o a enseñar en ese proceso de educación?
Una definición conceptual básica, según la Real Academia Española, nos dice dirigir, encaminar, desarrollar doctrinas de enseñanza, conceptuales, de aprendizaje, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales, en este caso describe el niño o el joven, pero sabemos que el proceso de educar se trasciende también a lo que es el adulto y por eso estudiamos la andragogía, que es la educación del adulto a lo largo de su desarrollo de vida. Pero entonces, educar, pero sin preceptos, o sea, un ejercicio de poder ofrecer ejemplos, de poder llevar un aprendizaje para modificar la inteligencia, conductas, la parte social, llevar aprendizaje significativo y nos dice y nos comparte educar la inteligencia, educar la voluntad. Por lo tanto, educar la inteligencia es llevar el conocimiento, el dominio de conocimiento de las disciplinas, pero a su vez también la inteligencia la vemos como el acto de poder educar las emociones, las virtudes del ser humano. Pero para poder educar hay que tener voluntad. Así que la voluntad es sin preceptos, o sea, donde el ser humano tiene que enseñar y otros aprenden también, pero tiene ese proceso como algo a ofrecer que no es impuesto. Así que educar es un proceso que va a lo largo de la vida y toda aquella persona, todo aquel educador que está inmerso en los escenarios educativos debe estar entonces en línea recta para sentir y pensar. Como educador, como docente, tengo personas que voy a dirigir, que les voy a enseñar, que les voy a brindar la apertura hacia un conocimiento y hacia un camino. Que lo que se enseñe va a dar oportunidad a expandir la inteligencia, el conocimiento, pero a su vez va a dar la oportunidad de engrandecer al ser humano para que tenga la voluntad propia de hacer cambios en su vida. Profundo educar, ¿no? Y este ejercicio les invito entonces a hacer una introspección y tener un pensamiento abierto en esos espacios donde todos de cierta manera recordamos algún aprendizaje significativo de un docente que caló en nuestra vida y no necesariamente un docente a nivel universitario, docentes en el escenario escolar, pero a su vez en este foro pues queremos que también usted pueda analizar qué docente a nivel universitario o según usted quiera traerlo a su espacio de oportunidad y de poder analizar, pero qué docente caló en usted y fue significativo en su vida. Y algunas preguntas que les invito a reflexionar, qué impacto positivo recuerda de un profesor o profesora en su experiencia de vida? Y vemos entonces aquí el impacto positivo, porque de cierta manera, cuando comenzamos estos ciclos de andragogía, hemos enfocado que el aprendizaje, todo proceso de aprendizaje, pero en especial hemos enfocado la andragogía desde una postura humanista, desde una postura de la psicología educativa, desde esa postura donde tenemos que ver a ese adulto en sus distintas dimensiones, pero verlo como una persona que tiene experiencia y una persona que puede aportar positivamente a su propio desarrollo de aprendizaje. Así que, ¿qué docente impactó? ¿Qué te has llevado de ese docente y que hoy día es parte de lo que es su formación? Si usted está ejerciendo como docente, puede también analizar, reflexionar dentro de su equipaje. ¿Qué llevas? ¿Qué llevas de ese docente que fue significativo en su área de expertise dentro del campo o disciplina de estudio, en algún área práctica o en algún proceso hasta social de su proceso de crecimiento como estudiante? Y puede identificar alguna cualidad o acción educativa significativa a su vida, alguna cualidad que son virtudes, valores de ese docente que a usted le impactó. Y posiblemente esa cualidad le ayuda a usted
al día de hoy dentro de su recuerdo y le ayudó en ese momento posiblemente a hacer un cambio, a trascender desde el conocimiento o desde sus propias virtudes, a trascender y ser de otra manera. Así que en este espacio, no tiene que ser ahora, pero les invito a hacer esa reflexión y al final también este ejercicio se va a articular con nuestro cierre. Importante si estamos en el escenario de educación superior, en especial compartiendo dentro de lo que nos ha ofrecido la oportunidad el Centro de Excelencia Académica del Recinto de Río Piedras, pero de cierta manera la Universidad de Puerto Rico como institución educativa, de educación superior a nivel central dentro de todas sus dimensiones, dentro de sus diversas políticas públicas normativas para establecer los distintos estándares y procesos que rigen la universidad como centro universitario y a su vez mantener una continuidad de evaluación en los programas académicos donde existen diversos tipos de manuales que también rigen desde lo que es las evaluaciones de los cursos, pero a su vez desde lo que es los manuales que rigen el rol del docente, donde existen una diversidad de reglamentos, pero reglamentos del docente donde estipulan los roles del docente, pero a su vez hay unidades departamentales que rigen bajo un manual del docente. Pero vemos que de cierta manera, general y articulado, lee cómo sigue la Universidad de Puerto Rico establece en su misión su compromiso con el ofrecimiento y el desarrollo de programas académicos que responden a las necesidades de los estudiantes, de la comunidad y de las disciplinas. Sin duda alguna, las instituciones de educación superior tienen que servir, de acuerdo a sus metodologías de enseñanza, tienen que servir para los estudiantes. Por lo tanto, importante reflexionar sobre eso, los trabajos y la docencia está para el servicio de los estudiantes, está para identificar y ver y responder a esas necesidades y ayudarlos a crecer como comunidad de aprendizaje desde los distintos puntos de estudio, desde los distintos campos de estudio de las disciplinas. La calidad y la excelencia de la oferta académica que redunda en la formación de los mejores egresados son elementos trascendentales de la misma. Importante identificar esto porque la universidad, independientemente de sus recintos, hay un perfil del egresado, donde sin duda alguna el docente tiene que conocer cuál es ese perfil del egresado para poder articular ya sea sus objetivos, su filosofía como docente y poder trascender en la diversidad de metodologías y procesos de enseñanzas para que ese egresado pueda salir con unas competencias según aspira la institución de educación superior. Es fundamental que los estudiantes desarrollen los conocimientos, las destrezas y las actitudes que les permitan responder y aportar a la realidad histórico-social de Puerto Rico y de la comunidad internacional. Un elemento importante para garantizar la excelencia de la oferta académica es la evaluación continua de sus programas. Importante ver como punto de partida estos elementos porque el docente está inmerso en todos esos procesos normativos. Más allá solamente de planificar y dar sus clases como parte de las funciones, tiene que conocer cuál es esa misión y la visión de la institución universitaria. ¿Para qué está el docente y por qué es importante estar en un proceso de continuo desarrollo profesional, de continua innovación, para poder garantizar las expectativas y las metas de la institución de educación superior con sus estudiantes? Importante entonces, viendo lo que la universidad y la institución de educación superior también aspira y quiere, y de cierta manera lo que deseo es que nos vayamos centrando en lo que es la función del docente. Recordemos que en este espacio voy a tratar de traer desde un macro diversidad de submicros para que se puedan llevar como un complemento de todo un poco en términos de la función y
lo que la universidad espera de su docencia universitaria. Repasos de andragogía, importante entonces dentro de lo que hemos discutido, un proceso de desarrollo integral, según expone Marrero, del ser humano, un proceso de desarrollo integral del ser humano para acceder a la autorrealización, a la transformación propia y del contexto en el cual el individuo se desenvuelve. Importante ver que vimos distintos tipos de teorías, que entonces lo que mueve es a que el docente realmente reconozca que en sus procesos de escenario educativo tiene que formar un proceso de enseñanza-aprendizaje donde pueda colaborar, guiar, dirigir a que el adulto pueda ir cumpliendo sus metas, sus logros y sentirse autorrealizado. Así que de esto trata la andragogía y vemos, como estudiamos anteriormente, algunas características de el adulto dentro del proceso o modelo andragógico. Importante ver el desarrollo psicológico, o sea, la madurez y las experiencias de la vida. ¿Por qué tanto enfocar en el desarrollo psicológico? Porque aunque la andragogía, independientemente, el desarrollo dentro de la fisiología de crecimiento humano, el desarrollo cronológico dentro de ese desarrollo humano, identifica unas etapas de la adultez, pero reconocemos que en los escenarios educativos a veces hay adultos, especialmente como jóvenes adultos, que no tienen la madurez para identificar unos procesos que se entendería que posiblemente ya tuvieran la experiencia o estuvieran un poquito capaz de poder comprender o actuar de otra manera. Pero entonces ver que más allá de ese desarrollo cronológico, entonces el desarrollo psicológico, la madurez y las experiencias de vida abarca todo lo que es ese movimiento para apreciar lo que el adulto sabe, lo que trae con su experiencia y conocimiento. El adulto va a traer esa actitud y la disposición, y sabemos que estoy trabajando en lo que es un contexto normal dentro de lo que esperamos de ese adulto que desea estudiar, que desea estar en una institución de educación superior para seguir su desarrollo de crecimiento dentro de un campo de estudio hacia una futura profesión. Así que tiene la actitud, la disposición, es receptivo, o sea, está abierto a recibir recomendaciones, al diálogo, a buscar alternativas. Debe demostrar responsabilidad. Vimos que anteriormente en la andragogía hay dos figuras protagónicas, tanto el docente, que es el que tiene dominio de conocimiento, pero la figura del rol del estudiante, que es el que toma la postura y la responsabilidad para cumplir con su proceso de aprendizaje. Dirige su proceso de aprendizaje, por lo cual es autónomo. El docente dirige un proceso, pero tiene el estudiante adulto la apertura a accionar en su caminar para poder cumplir con el mismo. Se espera que tenga un dominio de un análisis crítico, muestra destrezas de trabajo en equipo o en el proceso. De acuerdo a esas metodologías de enseñanza, va adquiriendo más estrategias para poder complementarse a los trabajos de grupo, evalúa sus actos, por eso entonces la invitación a la reflexión, y vemos también que esa práctica debe ser continua, por eso entonces va a ser parte de lo que es el proceso de aprendizaje y desarrollo durante toda la vida. Y entonces entramos a las funciones del docente, especialmente el educador, un educador dentro de un campo, un escenario educativo, se conoce, ¿verdad?, como un sinónimo, un docente. Dentro de las principales funciones que debemos realizar, y siempre me voy a incluir porque yo soy docente y porque siempre tengo la apertura también a aprender y a mejorar. Así que esas funciones del docente de nuestros días comienza con la siguiente: planificar los cursos. De cierta manera, para que un docente pueda desarrollar una planificación, tiene que tener un dominio en la disciplina. El dominio de la disciplina, vamos a ir viendo que es una de las mayores competencias y de los pilares fundamentales para que un docente
pueda ser eficaz. Reconocer esas características individuales. ¿Qué conocimientos, el desarrollo cognitivo, la parte emocional, qué intereses, qué experiencias, qué historias de vida individual, grupal, que nos trae coherencia, relaciones, afinidades, destrezas, qué experiencia de trabajo traen los estudiantes que también pueda ayudar a poder seguir innovando en los cursos? Es por esto que cuando un profesor, un docente da un curso, el curso no debe ser eterno, no debe ser lineal en la misma fase educativa, porque los estudiantes, los grupos son distintos. Por ende, en esas primeras fases de conexión con los estudiantes, el docente puede ir conociendo, identificando las experiencias, los talentos, las destrezas, los intereses. Y más adelante también le voy a compartir, aunque lo compartí en la presentación de metodología de enseñanza, hay unos aspectos que los vuelvo a compartir porque se relacionan dentro de lo que es la función del docente. Así que vemos que el docente tiene que diagnosticar, ver cuáles son esas necesidades de formación de su colectivo, de su grupo dentro de esa disciplina. ¿Para qué? Para poder dirigir la formación teniendo en cuenta las características, cualidades, los intereses, ese contexto social de su grupo. Así que un docente puede tener distintas secciones, puede desarrollar su mismo curso con distintos grupos y lo desarrolla de distintas maneras. El contenido, el docente tiene dominio de contenido, tiene dominio de la disciplina, pero integra distintas metodologías de acuerdo a los intereses de sus estudiantes. Una de las partes fundamentales, también lo vimos anteriormente, es el diseño del currículum, el diseño curricular. Aunque son bases generales que todo docente debe tener o ir aprendiendo en la marcha, sabemos que hay estudios exclusivos solamente sobre lo que es el currículum, pero todo docente debe conocer lo básico de cómo poder evaluar, cómo poder modificar, cómo desarrollar su currículo para poder ser uno innovador. Y esto comienza conociendo la fase de cómo desarrollar esos objetivos de enseñanza, el qué, el por qué, el para qué, evaluar el contenido y ver entonces, identificar, ver qué metodologías de enseñanza, actividades y eventualmente seguir evaluando el proceso educativo para que sea uno diverso y el currículo sea también innovador. Preparar sus clases. Y estos son procesos que dentro de lo que el profesor una vez, ese docente, va diseñando ese curso, va preparando sus clases, pero a su vez esto es dinámico, esto es evolutivo, porque el docente como una persona reflexiva va identificando qué actividades pudo ser las más efectivas cuando preparó X clase, pero asimismo puede innovar y puede cambiar. Así que en la preparación de sus clases, organiza, hace un proceso de gestión para traer distintas situaciones, ¿verdad? Estrategias de la didáctica, que la didáctica abarca todo lo que es ese proceso de preparación de sus clases, que lo pueda considerar para realizar actividades de aprendizaje, tanto para el desarrollo del conocimiento individual como para un trabajo cooperativo, que son los trabajos en grupo. ¿Y qué es lo que realmente debe el docente enfocar en esa preparación de sus clases? Que debe potenciar una diversidad de talentos, de destrezas en sus estudiantes para que se sienta motivado a aprender. Dentro de esa función, entonces le comparto parte de lo que esa metodología educativa tiene que ser siempre, ¿verdad? Innovada, siempre a la vanguardia, siempre el docente debe estar verificando que sus elementos básicos del desarrollo de sus cursos sean unos que están de acuerdo a lo que el estudiante necesita, pero de acuerdo al contexto real de la disciplina y de lo que pasa a nivel local y a nivel global. Desarrollar objetivos de aprendizaje, objetivos que sean observables, objetivos que sean claros,
que realmente puedan ser medibles en el proceso educativo, diversidad de estrategias de enseñanzas. Más adelante también les voy a volver a compartir una lista de estrategias de enseñanzas para que el docente pueda no solamente traer desde lo que es la fase de desarrollo de conceptos, la conferencia, pero a su vez también trae la diversidad. Cuando estamos en el escenario de adulto, el adulto necesita estar también activo y estar en una dinámica que pueda llevar un proceso de discusión grupal. Seleccionar los mejores materiales educativos que entiende que necesita para desarrollar sus estrategias, y esos materiales también los puede articular con distintos equipos de educación tecnológica. Siempre debe estar inmerso en lo que son los distintos instrumentos de evaluación, el desarrollo de rúbricas, el desarrollo de los procesos de una evaluación justa, de retroalimentación, para que el estudiante conozca, y lo vamos a ver más adelante, que es dentro de las competencias que han identificado estudiantes a través de investigaciones que he podido trabajar, y de cierta manera la reflexión. Aquí vuelvo y les comparto, lo compartí en otros webinars, pero les comparto algunas estrategias más efectivas de la educación de adultos. Vemos que las clases magistrales son siempre parte primaria, aquellas clases que están diseñadas por un experto, ¿verdad? Un conocedor en la materia, y sabemos que aunque podamos tener un área de especialidad, siempre estamos innovando y tenemos que seguir aprendiendo, porque el aprendizaje no se queda en línea, ¿verdad? Sigue estancado, sino que sigue movilizándose, crece de manera vertical en esa línea recta, continua. El aprendizaje colaborativo, los trabajos de grupo, ese aprendizaje basado en proyectos que a su vez también lleva ese análisis crítico, ese aprendizaje que se da a través de la tecnología, a través de los cursos virtuales, los foros educativos, trabajos que puedan compartir dentro de alguna modalidad o plataforma virtual, o vemos también los cursos que están dentro de dos modalidades. El enfoque de resolución de problemas como el design thinking, o sea, buscar alternativas donde se desarrolle esa criticidad del estudiante. Aprendizaje basado en juegos, de cierta manera, aplica también a ciertos tipos de tecnologías, y no solamente virtual, porque también en la sala presencial podemos diseñar actividades educativas desde lo que es la apertura a un tema en su desarrollo o como un cierre de una clase. Aprendizaje por descubrimiento. Vemos también que esto es a base de los estudios y análisis de caso, y sino también identificar un problema y buscar alternativas y soluciones. Los métodos de caso, solución de caso, estrategias de retroalimentación. Vemos también que la retroalimentación, el estudiante también, especialmente el adulto, quiere conocer. Si quiere mejorar, importante, el docente está para facilitar. Pues si el adulto quiere mejorar, tenemos que darle las alternativas. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo puedes mejorar? Traer distintos puntos para que tenga otra visión y poder seguir aprendiendo. De cierta manera, estrategias de ese aprendizaje autodirigido, lecturas, preguntas y respuestas, ensayos críticos, monografía, informes también individuales, y así sucesivamente. Esa aula invertida donde el estudiante también cambia un rol, ese rol cambia el rol del docente, pero el estudiante toma una acción más proactiva y de decisión para ese proceso de lo que aprende dentro de esos contenidos, y acción activa dentro de lo que es el proceso educativo. Estrategia de enseñanza diferenciada, incluir diversidad de estrategias para poder facilitar a aquellos estudiantes que tienen unas necesidades especiales, que necesitan y aprenden de distintas maneras, ¿verdad? Facilitar los estilos de enseñanza-aprendizaje de distintas maneras, donde el educador también tiene que reconocer que si hay un estudiante que necesita aprender o necesita hacer un trabajo de forma diferente, hay que buscarle la alternativa. Y de cierta manera el aprendizaje en servicio, que es ver qué necesita nuestra sociedad, qué necesita nuestro grupo, qué podemos hacer para también identificar lo que conocemos y ponerlo, ser de proyección y ponerlo en práctica, poder ofrecerlo
para que el aprendizaje sea bilateral. Vemos el diseñar estrategias de enseñanza y aprendizajes. Estas intervenciones educativas deben ser completamente, ¿verdad? Actividades innovadoras que deben ser concretas, donde realmente el adulto, ¿verdad? Los estudiantes puedan ver el por qué, cómo aprenden de esas estrategias. Y esas estrategias se pueden dar en una diversidad de series, de actividades que sean motivadoras, significativas, porque ya vimos que lo que queremos es que el aprendizaje sea para toda la vida y que lo pueda aplicar a ese contexto real. Así que vemos que en los escenarios educativos, especialmente la educación superior, los estudiantes cuando están en las salas educativas a nivel universitario también quieren ver, estoy estudiando esta disciplina, pero ¿cómo lo aplico a la vida del contexto real, ya sea profesional o también aplicarlo para su vida? Deben promover los aprendizajes de las disciplinas y contribuir al desarrollo holístico de los estudiantes. Esto vemos a raíz de todo lo que hemos presentado en este ciclo, inclusive desde lo que es Sigmund Freud, vimos de cómo el docente tiene esa responsabilidad, debe tener esa virtud de reconocer que el espacio de enseñanza es para satisfacer esa necesidad de ese estudiante y ayudarlo a crecer en sus virtudes, en sus valores. Por lo tanto, un docente no educa solamente en un contenido de una disciplina. Un docente educa para la vida. Un docente educa fundamentado en valores, en esa esperanza del bien humano. Así que contribuye a ese desarrollo humanístico, a ese desarrollo integral. Encaminar los estudiantes hacia el aprendizaje autónomo y fomentar la motivación a descubrir su aplicabilidad. ¿Qué estoy estudiando? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo lo puedo hacer también de otra manera? Son preguntas reflexivas que el docente siempre tiene que invitar en esos espacios educativos a que el estudiante se haga sus propias preguntas, para que entonces vaya un poco más allá dentro de lo que está aprendiendo, pero que también se descubra por sí mismo dentro de lo que él puede ser y hacer. Y entonces vuelvo y les traigo ese modelo donde he recogido todo lo que para mí abarca la fase humanística que el docente debe reconocer, donde vemos que nuestros escenarios educativos tenemos seres humanos. Estamos trabajando con seres humanos y cada ser humano tiene un desarrollo físico, nació con un equipaje biológico, fisiológico, se dio un contexto de desarrollo de su vida. Por lo tanto, es un ser único y un ser especial. Vemos ese ser humano donde tiene un desarrollo cognitivo, un desarrollo emocional, un desarrollo racional que se da dentro de lo que es la función mental. Y bien importante identificar que dentro de ese constructo mental, como bien les comenté, están sus emociones, que sus emociones son dentro de su desarrollo del cerebral, son dentro de las que se dan en la segunda fase, ¿verdad? Está la teoría de los tres cerebros, en esa fase del desarrollo del cerebro primitivo, donde las emociones, por eso es importante ese proceso que vimos del ciclo de desarrollo humano desde la niñez, cómo ese docente debe reconocer cómo fue su proceso, por lo menos lo básico, cuando están en esa parte de la pedagogía, cuando están con los niños, que ese docente se va relacionando a cómo ese niño está en su ambiente familiar, pero cuando tenemos adultos, no sabemos. Ya tenemos adultos formados. Y esa falta emocional va trascendiendo en lo que vamos conociendo en ese escenario educativo, en sus virtudes, sus valores, su forma de comunicarse, sus actitudes, sus aptitudes. Y el docente va viendo, ¿verdad? Sin hacer juicio, pero va viendo entonces cómo ese ser humano está formado. La parte de la moral, del conocer esa justicia, esos principios justos y éticos que el ser humano, ¿verdad? Va desarrollando, que el ser humano tiene, que el ser humano practica. Y de cierta manera, saber que ese ser humano tiene también una fase espiritual. Como yo practico en mi filosofía de vida, somos un alma prestada en un cuerpo, nuestro espíritu, educamos el espíritu y el espíritu se educa de distintas maneras.
Muchos lo educan con aspectos de religión, con pensamientos positivos, distintas prácticas de meditación, aplicando la psicología positiva, distintas formas de desarrollar esa parte espiritual. ¿Y por qué entonces ver esto? Porque entonces el docente debe practicar esas posturas humanistas. Estamos para el servicio de seres humanos. Formamos seres humanos. Y es importante entonces reconocer que esos seres humanos tienen distintos contextos de vida. Tenemos estudiantes, tenemos dentro de las distintas fases de la adultez, que como les había descrito, si es dentro de esa parte del desarrollo humano, aproximadamente comienza desde los 18, 19 años. Es adultez joven, adultez mediana, madura y adultos mayores. Pero tenemos entonces en términos generales distintas personas adultas que tienen distintos trabajos, tienen familias, tienen distintas situaciones personales y entonces aquí vemos el ser humano como un todo. Y para poder el docente poder desarrollar valores humanistas, tiene que reconocer que eso es parte de lo que es la formación humana. Es entonces donde el docente debe también traer parte de su función, diseñar entornos de aprendizaje que consideren la utilización de nuevos instrumentos en esa área de informática, lo que son las TIC, ¿verdad? Las nuevas tecnologías. Sabemos que cada vez el mundo de la tecnología sigue ampliando nuevos conocimientos, nuevos recursos didácticos, donde nuestros jóvenes y muchos adultos tienen un manejo, son diestros y van aprendiendo de otros y a veces son más diestros que el propio docente en el manejo de unas tecnologías que tenemos también que seguir conociendo lo que es la inteligencia artificial, que nuestros estudiantes están inmersos en ellas y de cierta manera el docente debe ir también innovando en reconocer distintos tipos de técnicas, de estrategias de la tecnología para poder traer distintas actividades y que pueda facilitar los procesos educativos desde distintas dimensiones, distintas formas, ya sea virtual, ya sea sincrónico, asincrónico, según la normativa de los cursos y la normativa institucional así se lo permita. Y de cierta manera, en los procesos de la sala de clase, darle esa apertura a que los estudiantes que conocen y pueden compartir esos conocimientos los puedan entonces llevar al escenario. Seleccionar los recursos más adecuados. Y esto es una fase sumamente importante dentro de lo que es ese diseño metodológico de los cursos. Sabemos entonces que un docente que conoce su disciplina sabe entonces identificar y va innovando en identificar cuál es esa metodología educativa que quiere para poder traer otros recursos más adecuados según esa necesidad de los estudiantes. Así que como vimos, el docente debe desarrollar objetivos de aprendizaje, que son los propósitos para qué diseña una lección educativa, el contenido que vaya relacional con esos objetivos y traer las propias virtudes del docente. Y esto es importante reconocerlo porque el docente debe amar lo que hace. El docente debe reconocer que lo que está enseñando tiene unas competencias, unos valores y sabe que es bueno en esa fase. Y en esa medida, el docente puede reconocer dentro de su propia reflexión cuáles son sus propias ganancias para que los estudiantes puedan aprender de él. Y de cierta manera reconocer cuáles son esas virtudes de los estudiantes para el docente aprender de ellos. Y así es que se da ese desarrollo de un aprendizaje bilateral. Y de cierta manera, cuando ese docente tiene esa competencia y selecciona los buenos recursos, lo que deseamos es que esa gestión didáctica del docente pueda llegar a un nivel de eficacia. Y el nivel de eficacia es poder hacer lo que tiene que hacer dentro de su contenido de enseñanza. Es entonces que de esta manera es que el docente pues puede ir innovando en sus distintas fases metodológicas de procesos educativos y para eso también tiene que reconocer que hay una diversidad de estrategias
que va a aplicar a ese proceso de metodología y es poder identificar esas necesidades. Y esas necesidades, hay una diversidad de métodos científicos y métodos básicos que comenzamos nosotros a identificar en todo proceso de vida, que es comenzando con la observación. En el proceso de enseñanza podemos ver cuando traemos un tema que es de interés o no es de interés del estudiante. O posiblemente utilizamos una técnica, una estrategia donde el objetivo que deseaba en mis estudiantes no fue el más efectivo, no fue alcanzado. Así que de esa forma de cómo reaccionan, también es una forma que el docente puede que buscar alternativas para hacer cambios, viendo los intereses de sus estudiantes y también escuchando lo que los estudiantes traen a través de distintas modalidades, como por ejemplo las entrevistas. Tengo también que partir de lo que son esas pruebas diagnósticas, esa fase diagnóstica de ese docente, de poder identificar qué conocimientos traen sus estudiantes, cuáles son sus intereses, qué pueden compartir en términos de sus estrategias, qué han aprendido, sus talentos. Tener conversatorios que sean informales, pero a su vez también unas entrevistas básicas que pueden hacer hasta ser estructuradas, pero para que haya diversidad de opinión y también que haya un espacio compartido donde el estudiante pueda sentir una acción participativa que se toma en cuenta y él es parte, es pertinente y pertenece a ese grupo. Se pueden hacer inventarios de intereses, diarios reflexivos, los exámenes también, cuando son exámenes de preguntas de discusión, preguntas abiertas, casos de estudio. Es un proceso, ¿verdad? O solamente algún tipo de escrito, un diario. Es un proceso que en esa lectura podemos conocer más allá de lo que nuestros estudiantes conocen. Encuesta basada en unos cuestionarios simples o básicos, análisis también de lo que los grupos interesan y sobre todo integrar la tecnología de la información. A su vez también vemos que como parte de esa función del docente, debe también conocer unos pasos básicos que debe realizar cuando está innovando o evaluando los currículos de enseñanza o sus prontuarios, ¿verdad? Que están inmersos dentro de lo que es el contenido curricular de una disciplina. Volvemos nuevamente. En primera fase, conocimiento del docente. ¿Y por qué la selección? Porque cuando ya vemos procesos de diseño o de evaluación curriculares, cuando se dan comités de trabajo, especialmente a nivel departamental, seleccionan también aquellos docentes que ya tienen un dominio de conocimiento en una disciplina, que también ha trabajado con unas experiencias, pero especialmente que domina el campo de estudio. Así que dominar el campo de estudio es lo principal. Definir las competencias de enseñanza, que vamos a hablar de las competencias más adelante, pero definir entonces qué es lo que el docente también quiere, que se aspira que ese estudiante, ¿verdad? Al finalizar y en el proceso formal y ese proceso sumativo de esos procesos de evaluación y esa ganancia final educativa, con qué competencia ese estudiante debe salir en ese campo de enseñanza o en esas lecciones aprendidas o en esa fase práctica del proceso educativo. Diseñar adiestramientos en servicios. Importante también reconocer que esos adiestramientos no solamente son para procesos educativos de enseñanza, sino que el docente tiene que estar abierto también a recibir adiestramiento, educarse en el proceso de su desarrollo profesional. Se identifican materiales, se especifican algunos equipos específicos de la disciplina o de las metodologías a utilizar. Se calcula el tiempo, se define también, se identifican facilidades y en muchas ocasiones cuando hay que utilizar, ¿verdad?, algunos recursos económicos para invertir. La motivación al alumno, ¿verdad?, o al estudiante. Hablar de motivación es una disciplina también muy amplia, pero es importante traerlo y eso está validado en lo que es la formación ya del campo educativo, porque cada persona tiene que también tener su parte de motivación intrínseca, pero
Cuando hablamos del docente y cuando veamos la fase, ¿verdad?, de esa articulación de lo que es ese líder educativo, el docente como un líder educativo, sin duda alguna, el líder educativo tiene que inspirar y motivar, tiene que tener esa energía que despierte el interés a las personas que están en su audiencia para ese deseo de aprender, para ese deseo de escuchar, de ser parte, de participar. Ver que su fase como docente debe ser enmarcada en traer unos contenidos que llamen la atención, que establezca relaciones con esas experiencias de la vida real, que sea útil. Traer esos casos de estudio en términos de ese campo, cómo pueden llevarlo y articularlo, ya sea en la diversidad de escenarios dentro de la disciplina que se esté estudiando, pero si está, por ejemplo, por traer el campo de la educación, si se están dirigiendo hacia el escenario de educación primaria, llevar experiencia de educación primaria, llevar experiencia de educación del adulto, llevar experiencia de las comunidades, llevarlos al escenario real, traer una chispa diferente, esa energía diferente que despierte esa motivación y que el estudiante también pueda motivarse a buscar nuevos aprendizajes, a investigar, que pueda crear y que pueda aportar con lo que conoce y que está conociendo en su proceso de transcurso educativo. Motivar a los estudiantes en el desarrollo de las actividades, proponer actividades interesantes, llevar también, incentivar la participación. Tan fácil integrar juegos, integrar dinámicas que el estudiante quiere estar en su escenario educativo. Y no solamente el estudiante, que usted como docente, que el profesor se lo pueda disfrutar, se lo pueda vivir, que el escenario de enseñanza sea uno también que despierte ese interés para el docente a seguir indagando, investigando, motivándose a buscar otras fuentes educativas en su disciplina. Es entonces donde vemos que también es un reto en esa modalidad virtual, porque si el estudiante adulto está dentro de esa modalidad autodirigida, pero el docente ahí tiene que buscar alternativas con esas tecnologías y aplicaciones de innovación tecnológica para que pueda buscar alternativas de ese estudiante pueda motivarse. Y ahí hay una diversidad cuando se dan cursos también interactivos en la tecnología. Hay una diversidad también de juegos tecnológicos que se pueden aplicar dentro del escenario de la enseñanza virtual. Que hay un reto a la conexión y a la red de la virtualidad, es un reto siempre, pero se debe también dar esa experiencia dentro de esas modalidades de estudio. Establecer un buen clima relacional, afectivo, que proporcione niveles también de confianza y seguridad. Cuando se habla del clima en una institución educativa, en escenario educativo, pero un clima en el aspecto general dentro de lo que es el liderazgo organizacional y la educación, el clima comienza dentro de lo que es identificar cada persona, su virtud, su actitud, su aptitud hacia lo que es su proceso en ese escenario. Así que ese escenario debe estar complementado con unas personas, con una diversidad de grupos sociales. Comencemos entonces a definir que es el docente quien dirige ese grupo social educativo, pero donde se dé unas relaciones que, como se comentó anteriormente, que haya motivación, que haya respeto, que haya aceptación de todas las partes, que haya oportunidad a trabajar el consenso, que haya oportunidad a verse el espacio como uno afectivo. Y cuando se habla aquí de esa afectividad en el clima, lo que se quiere decir es que ese espacio sea de armonía, sea de bienestar, sea un espacio donde todos quieren estar, donde el estudiante, el docente u otros componentes universitarios ven en el escenario educativo y quieren también ser parte de él, se sienten seguros y en armonía en ese espacio.
Ese es el clima que se debe, ¿verdad?, desarrollar en un espacio educativo o en alguna institución educativa. Conocimiento de base sobre el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes. De cierta manera, conocer que hay una diversidad. Hemos visto ya, hemos hablado y discutido bien profundamente que estamos trabajando con seres humanos, somos seres humanos. Por lo tanto, de cierta manera, todos tenemos aspectos que son de igualdad. Pero entonces, en esa diversidad de personas dentro de sus contextos de vida, reconocer esa diversidad, reconocer que cada persona tiene un trasfondo cultural, un trasfondo social, un trasfondo familiar, ver que los dominios de contenidos específicos en las materias se pueden articular a otras áreas de estudio, a otros campos de estudio donde pueden ser transversales. Aquí es donde entonces vimos que lo importante de conocer cuando hacemos una integración del desarrollo curricular y vemos cómo otras disciplinas pueden aportar a la disciplina o al marco de conocimiento que se está desarrollando para que ese aprendizaje sea uno holístico y para que sea uno multidimensional, que sea trascendental y que pueda entonces traer distintos contextos de aprendizaje dentro de una disciplina. Aquí entonces es donde se desarrolla, el docente debe conocer que ese conocimiento y el dominio de las diferentes metodologías es importante para poder diversificar su proceso de desarrollar distintos conocimientos y crecimiento estudiantil. Busca potenciar conocimientos, valores y aptitudes de compromiso solidario y social. ¿Qué nos trae, verdad, esa función como un acto sumamente profundo? El promover el desarrollo de conocimientos en un espacio universitario, pero también comunitario. ¿Qué quiere decir esto? Que si el docente está inmerso en ese escenario universitario y comunitario, aquí vemos que como estamos desarrollando adultos para la vida, tenemos que llevarlos a un máximo potencial de sus virtudes, de sus valores, poderle darles experiencias donde se sientan en un escenario universitario que ellos son parte y que pueden aportar a su institución universitaria y a la comunidad universitaria y a sus áreas adyacentes y al mundo social. Es por esto entonces que el docente, y lo vamos a ver dentro de esas dimensiones del liderazgo, el docente como líder, hay una dimensión que es el área comunitaria, esa dimensión de lo que es el líder, el docente como líder en su dimensión de comunidad. Cómo nosotros aportamos a que todos tengamos un espacio en común y que podamos enriquecernos dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Y aquí entonces es que le traigo como aspecto para recapitular dentro de lo que es el estudio, ¿verdad? O el campo o la ciencia de la andragogía, que no se limita a la adquisición de conocimientos y mejora de habilidades y destrezas, sino también que consiste en un proceso de desarrollo integral donde el individuo crece como persona. Vemos aquí, importante, y tengo que hacer el detenerme en esta parte, crece como persona, como profesional, como padre de familia, como una persona en este espacio social, para formar parte de una comunidad en la cual es capaz de desenvolverse de la manera más adecuada posible. Y estos son principios que se traen dentro de las posturas de investigación, como por ejemplo Marcos Knowles, Caraballo, Liederman y otros investigadores del campo de la andragogía. Así que vemos que la andragogía es un componente sumamente profundo. El docente debe reconocer, y bien importante aquí, estamos educando individuos, personas hacia algún campo de vida, hacia un campo profesional, hacia un escenario de familia, hacia un escenario de comunidad y social. Y de cierta manera, el docente
va a traer unas cualidades que las vamos a ver más adelante, pero va a traer unas cualidades donde comencé, ¿verdad? Haciendo ese ejercicio de poder identificar a lo mejor qué docente ha calado, ¿verdad? En su vida y de cierta manera aquellos que estén en el espacio de la docencia al día de hoy pueden identificar esto lo aprendí de mi profesor y lo llevo en mi equipaje. Así que educamos para la vida. Y esa función del docente, por ende, dentro de esa descripción de la andragogía, hay una fase que es esa responsabilidad como profesionales. Educar y trabajar en el campo de la educación dentro, ¿verdad? Mi perspectiva y mi experiencia, les puedo compartir que es una de las mejores oportunidades que en mi caso he podido tener. Trabajar para educar y seguir aprendiendo, educar a otros y yo también seguir aprendiendo de otros. Y por lo tanto hay una responsabilidad profesional. Y esa responsabilidad dentro de esa función del docente implica el hacer la práctica del trabajo mostrando una ética y mostrando una moral que son parte de lo que son nuestras virtudes y lo que nos forma como ser humano, que cada cual la va trabajando en su proceso de formación de vida, pero a través de sus actos, en su práctica, va proyectando su ética profesional. Así que nos las define como acción, hacer un acto de bien, un acto de justicia, ser justo con todos y para todos, una justicia de ese deber, de esa responsabilidad educativa con todos los que están en nuestras manos, en nuestro escenario. Compartir a su vez también responsabilidades con otros docentes. Vemos aquí también que parte de esa práctica profesional y ética, cuando compartimos en escenario y tenemos otros docentes en nuestro campo, hacemos nuestras comunidades de trabajo y nuestras comunidades de aprendizaje. Así que parte de esa práctica profesional es también compartir, que el trabajo sea compartido, que las responsabilidades sean compartidas. En el campo de esas disciplinas, no solamente entonces un docente, y cuando en este caso, por traer un ejemplo, trabaja en un área departamental y si hay varios dentro de una misma disciplina, entre todos tienen que tomar acción, entre todos deben entonces llevar una práctica que los mueva a hacer un acto de responsabilidad para el campo y para los estudiantes. La reflexión continua, que ese aprendizaje debe ser continuo para la vida. Eso implica un proceso de autoevaluación, el reconocer uno mismo como docente, cuáles son mis acciones, cómo yo estoy impartiendo, cómo estoy proyectando mis cualidades como ser humano, cómo me estoy proyectando como líder, qué decisiones estoy tomando en los escenarios educativos donde yo aprecie, donde el educador aprecie tanto la normativa de la institución, tanto la condición o condiciones del estudiante, las necesidades de los estudiantes, las necesidades de los grupos y pueda tomar unas decisiones justas, decisiones informadas, decisiones donde sus estudiantes y su comunidad puedan también tener un sentido de mostrarse afín, de mostrarse en armonía, de un espacio donde hay cambios de acuerdo a una necesidad que aplique asumir un rol de manera distinta o un rol ¿para qué? Para que haya un espacio de desarrollo continuo y un desarrollo profesional. Así que ese espacio de reflexión, de reconocer lo que se está haciendo, las decisiones que se están tomando, qué acciones son fortalezas, pero qué acciones también hay que mejorar. Eso es parte del aprendizaje y esto es lo que vamos a ver, que eso es parte de lo que es ese desarrollo profesional del docente. Y de cierta manera, esa responsabilidad profesional, un educador tiene que reconocer que está en un espacio de liderazgo. Es un espacio porque está en un proceso de dirigir, de guiar, y de cierta manera tiene un espacio que va a ser colaborativo, donde va a tomar iniciativa, donde se va a comprometer y está comprometido para que el aprendizaje pueda llevarse a cabo.
Es por esto que independientemente las metodologías educativas, y aunque estamos enfocando un escenario formal, también independientemente la andragogía trabaja el escenario no formal, pero en las actividades que se dan en tanto escenario formal y no formal, el docente está comprometido a que ese proceso de aprendizaje se dé, porque ese es el rol protagónico del docente, poder promover un proceso de enseñanza, porque el que está en el escenario es porque quiere aprender. A su vez, el docente, como parte de ese desarrollo de sus funciones y continua evolución, debe reconocer que para poder aplicar los conocimientos es importante, y esto se trae como repaso, pero es importante que desarrolle unas capacidades para poder llevarlo a un proceso de aplicabilidad. Y cuando vemos aquí en la planificación, el docente también tiene que tomar unas decisiones que deben ser fundamentadas y acertadas en lo que se describe como relaciones adecuadas y necesarias al contenido, a los estudiantes, al currículo y a la comunidad. Así que vemos que como parte de esa descripción de todas esas funciones que hemos visto, la planificación de la enseñanza va a hacer que ese docente pueda ver su proceso dentro de un todo. ¿Cuál es el contenido? ¿Qué debemos seguir mejorando o innovando? ¿Qué el estudiante necesita? ¿Qué está ocurriendo en el escenario real de la disciplina que pueda adaptarlo y mejorar la metodología y mejorar el currículo, pero que sea también algo que aporte a esos escenarios comunitarios, a la realidad y al contexto de vida local y global? La selección y creación de esas tareas significativas. Recordemos que la fase de lo que es el aprendizaje significativo, que entonces el docente debe dar estrategias donde el estudiante puede estar inmerso en ese descubrimiento de conocimientos para poder desarrollar un máximo potencial a crear, que es una de las capacidades intelectuales de mayor dominio de conocimiento, que cuando una persona identifica lo que conoce y sabe, puede entonces innovar y hacer del aprendizaje cosas nuevas y lo puede aplicar para su vida. Establecer también espacios para tomar decisiones, negociar con sus estudiantes para mantener ese clima, ¿verdad? Una sana convivencia, donde el espacio sea también, recordemos que en la docencia hay una diversidad de metodologías educativas, pero de cierta manera ocurren situaciones externas que hacen ver que el docente tiene que hacer unos cambios. Por lo tanto, el docente tiene que aprender y reconocer que hay un espacio para negociar. Tiene que tener un espacio donde esa convivencia y espacio educativo facilite el poder aplicar otros escenarios para que pueda diversificar y darse el espacio para cumplir ese propósito educativo y sobre todo, ¿qué quiere lograr? Lograr el éxito, lograr el alcance de las metas, lograr ese proceso de aprendizaje. La creación de oportunidades educativas, facilitar el crecimiento tanto académico a través de las investigaciones actualizadas, a través del compartir social de los aprendizajes que sabe el grupo, a través de las experiencias, tanto personal como a su vez traer también otros expertos o otros expertos en otros temas transversales que pueden aportar al campo para que entonces se pueda dirigir distintos tipos de logros y metas, que es lo que realmente la oportunidad de estudio, que es lo que un docente realmente quiere enfocar en sus escenarios educativos. El uso efectivo de estrategias de comunicación verbal y no verbal. Sabemos que esto del aspecto de la comunicación, tanto debe ser un margen donde todo ser humano debe reconocer que la primera fase de contacto social es cómo nos comunicamos, cómo se lleva el mensaje de la manera verbal y de la manera no verbal. El docente también, nosotros como ser humano tenemos que ir observándonos nuestra actitud, la forma de decir las cosas, la forma de cómo hacernos las cosas. En muchas ocasiones escuchar la retroalimentación. Puede ser que haya compañeros que nos den una alerta de lo que observan, de lo que ven, pero está el espacio a crecer.
Reconocemos que el ser humano, por eso la andragogía, el ser humano aprende a lo largo de su vida y por lo tanto, una vez nace, una vez conoce, todo lo que se conoce no es eterno, sigue evolucionando y por lo tanto nosotros también tenemos que seguir evolucionando en saber que cómo nosotros estamos llevando el mensaje, estamos escuchando, estamos siendo receptivos, estamos dando espacio a poder conocer, hablar e interpretar y poder traer unos espacios de comunicación asertiva con las personas, ¿verdad? O los estudiantes que están en esos escenarios que necesitan de esa oportunidad de crecimiento que el docente dirige. Variedad de estrategias educativas que ayuden a pensar críticamente, a resolver problemas y desarrollar y demostrar prácticas para su vida cotidiana o también para su vida profesional dentro del desarrollo de la creatividad, que puedan desarrollarlo de manera práctica, básica. Estudiar un componente, pero entonces, ¿cómo lo puedo aplicar? Y esto es importante identificarlo porque en esa variedad de estrategias es importante ver que el docente también debe dar actividades de demostración en su escenario educativo, demostrar el cómo se hacen las cosas para que el estudiante pueda también aplicar conceptos y pueda también transformar conceptos. Dentro de su creatividad, traer otros espacios nuevos de cómo también hacer las cosas. Los procesos de evaluación y su integración en la enseñanza-aprendizaje, es importante reconocer la evaluación es una manera de hacer un juicio, pero es un juicio que debe ser justo, un juicio donde se debe dar el espacio para mejorar, no de manera, ¿verdad?, cognitiva. Debe ser un espacio donde haya proceso de facilitar. Los docentes están para facilitar un proceso de aprendizaje, donde debe darse ese progreso continuo. Y de cierta manera, esa facilitación de la evaluación lo que va a trabajar es, al identificar una dificultad, tenemos entonces que buscar alternativas de cómo mejorar. ¿Okay? Y entonces la evaluación aquí se va dando desde la parte individual como dentro de la parte de lo que es también la evaluación de un curso o una dinámica educativa o una metodología educativa. Les comparto entonces este ejercicio, ¿verdad? Les trabajo una presentación de un caso. Vemos y dice, les traigo y lee como sigue. Este es un estudiante que vamos a trabajar dentro de un nivel subgraduado, o sea que recordemos que no podemos realmente, porque esté en un nivel subgraduado, reconocer la edad, porque hay adultos en una edad media que están estudiando a nivel subgraduado, ¿ok? Pero un estudiante podemos hacerlo también dentro de una normalidad de etapa de vida, pero es un estudiante que está tomando cursos martes y jueves, por ejemplo, a las 6 p.m. de la tarde. Este estudiante se dirige al profesor para explicar un cambio de horario que va a tener por 2 semanas, porque trabaja a tiempo parcial, pero tiene que hacer un cambio en 2 semanas, así que no va a poder estar en los cursos, ¿verdad? En 2 semanas. Este estudiante deja saber detalles de su vida personal. Es un estudiante que se hospeda, su familia es de bajo recurso, y cuando se trae aquí el contexto de bajo recurso es que no le pueden pagar los estudios en su totalidad, por eso también trabaja, aunque es una experiencia para su desarrollo de vida, pero tiene que trabajar para poder también sufragar sus gastos. Sus padres no lo pueden ayudar en su totalidad, por lo cual tiene que trabajar para continuar sus estudios. Una de esas semanas se ofrecerá un trabajo grupal. ¿Cómo un docente atendería el caso? ¿Cómo usted lo atendería dentro? Y así hay una diversidad de situaciones que pueden ocurrir. Estudiantes, jefes de familia, estudiantes con hijos, estudiantes adultos y adultos mayores con alguna condición de salud o enfermedad, estudiantes dentro de lo que es la adultez que tienen padres adultos mayores, que tienen un contexto de vida que son responsables, ya sea de menores o de otros adultos. Se da una diversidad de contextos. Y entonces, en este caso, ¿verdad? Por traer y hacer mención, en este caso, vemos que esas 2 semanas ese estudiante necesita negociar, que ese profesor le dé una oportunidad. Hay un trabajo grupal, pero en esas 2 semanas él no puede estar. Así que, ¿cómo ese docente, verdad, puede atender ese caso?
si hay alguien que quiera compartir, le doy espacio y si no, pues en la finalidad de la presentación lo puede también traer, ¿verdad? En lo que hace ese análisis para nosotros seguir corriendo con la dinámica educativa. Pero vemos que dentro de lo que hemos trabajado en este ciclo de andragogía y dentro de lo que hemos visto como parte de la formación persona, formación holística del ser humano, la función del docente y lo que el docente debe reconocer en términos del trabajo humano con su diversidad de estudiantes, hay una diversidad de situaciones que se van a presentar. Y cada situación es distinta y cada situación debe mirarla con un lente especial y buscar facilitar un proceso. Y obviamente esto lo estoy presentando como un caso, una norma, no un caso que fuera atípico, por ejemplo, de traer un estudiante que esa acción sea una acción normal, que sea cotidiano todo el tiempo en una misma normativa de acción. No, esto es un caso fuera de la norma. Ocurrió esta situación. ¿Cómo entonces atenderíamos esa situación? Y es entonces aquí que vemos y vamos a entrar que dentro de lo que hemos compartido, vamos a ir viendo al docente como un líder educativo. Y dentro de lo que es la dimensión del liderazgo educativo, hay una diversidad de estudios en el campo. Y es un campo sumamente hermoso, precioso, porque le da la oportunidad de la persona que estudia y conoce más allá sobre el liderazgo, le da esa oportunidad de desarrollar una visión distinta en términos de su proyección en su quehacer y en términos de lo que quiere lograr y poder a otros alcanzar a ser. Así que les invito a anotar, a hacer algunas anotaciones sobre qué cualidades usted conoce o usted realmente sabe y las puede compartir. ¿Qué es un líder? ¿Qué es un líder educativo? ¿Qué usted espera de ese docente como líder educativo? Vamos a ver si alguien quiere comentar. Adriel, si estás por ahí y alguien comenta algo en el chat, estoy aquí para escucharlos. Yo les voy a presentar parte de lo que el estudio aquí que comparto de Borges, Castellón y Sánchez muestran. Pero entonces, el docente como líder, ¿qué cualidades vemos que los docentes pueden trabajar dentro de su dimensión como líder educativo? Que vemos entonces que aquellos que reconocen que el docente debe ser un modelo, es un modelo. Por eso partí de esa iniciativa de apertura de este escenario. Hay docentes que en usted, en mí, dejaron una huella, calaron en su vida con algo en particular. Pero de ese docente también pudimos apreciar unas cualidades que nos invitaron a que fueran parte de las nuestras, a adoptarlo, a modificar, y no es dejar de ser, no, adoptar o a reconocer esas virtudes que tenemos y no las habíamos descubierto. Así que un docente dentro de esa área del liderazgo, como un líder, debe ser un modelo a seguir, debe ser una figura de inspiración para sus estudiantes, una figura de inspiración para su campo profesional, una figura donde la disciplina de estudio, la disciplina de su profesión también valide lo que es ese potencial como profesional. Ese docente debe mostrar esa vocación. La vocación es el amor de lo que está realmente proyectando, el amor por lo que hace, el amor por enseñar, por su campo de estudio, por hacer que otros aprendan, que otros mejoren, por ayudar a otros en su caminar de enseñanza. Debe conocer estrategias de ser un comunicador efectivo. Vemos que la comunicación es importante, el saber expresarse con un vocabulario correcto, con una acción de una escucha activa, con una oportunidad a ser receptivo en apreciar las diferencias en esos espacios comunicativos,
en también tener cuidado a esa gesticulación como parte de una comunicación no verbal, ser justo en su proceso de evaluación. El proceso de evaluación debe estar medido con unos indicadores que realmente muestren descripciones, validación numérica, que pueda haber oportunidad para mejorar, porque para eso se estudia y se aprende. No nacemos sabiendo, tenemos espacio y aprendemos de distintas maneras. Y hay personas que no aprenden algún concepto de una vez, lo aprenden en un proceso práctico, en una continuidad. Por eso la importancia de traer los aprendizajes, ¿verdad? La diversidad de los estilos de aprendizaje y necesidades especiales. Corregir con respeto. De cierta manera, el docente tiene que saber decir las cosas, tiene que saber hacerlas. Y de cierta manera también sabemos que hay personas que aunque no sean receptivas, tenemos que estar abiertos a recibir, pero a comunicar con respeto, porque estamos para enseñar. Y sabemos entonces que en esa parte de la formación humana estamos trabajando con una diversidad de personas que volvemos. Son personas donde hay conocimiento, hay actitud mental, hay unas experiencias de vida, hay un trasfondo de vida y no sabemos cómo ha sido ese trasfondo, pero entonces hay aspectos que hay que corregir, dialogarlos con respeto, ser proactivo hacia la innovación, buscar alternativas nuevas, buscar formas de hacer las cosas diferentes, de traer aprendizaje significativo y espacio también para la confianza, donde haya una armonía y esos estudiantes se sientan en un espacio donde pueden aportar y son parte de su proceso educativo. Y de cierta manera les comparto entonces, dentro de esa dimensión de lo que es el campo de liderazgo y la parte de liderazgo educativo, aunque vamos a ver unas 5 dimensiones y el líder educativo en el escenario de enseñanza se desarrolla más bien en la parte de lo que es la gestión didáctica o el liderazgo didáctico, que es el proceso de enseñanza. De cierta manera, todas las dimensiones las practica, aunque sea en trabajos pequeños. Aquí yo les comparto parte de lo que ha sido mi estudio de investigación, que es un tema que me apasiona mucho, el área de liderazgo y el desarrollo de esas competencias de la docencia universitaria. Y en el escrito, que se los comparto también en la referencia, hago referencia a una diversidad de estudiosos en el campo, pero importante ver que dentro de la dimensión, aunque el docente esté adscrito a realizar más gestión didáctica de enseñanza en la sala de clase, de cierta manera trabaja para una dimensión estratégica. Y esa dimensión estratégica, aunque de cierta manera hay otros docentes, hay otros líderes que están en puestos a nivel administrativo, gerencial, tienen más responsabilidad sobre ese desarrollo de esos planes de acción, de dónde está el departamento, el campo de estudio, la disciplina, ver el presente, el futuro, de dónde estamos, hacia dónde vamos. Pero el docente que conoce la disciplina aporta a esos procesos también estratégicos. Así que tenemos posturas como de Blackmore y Blackworth, donde, ¿qué nos identifica? La parte estratégica es aquella donde promueve cambios y transformaciones, siendo proactivo, siendo visionario, con esos planes estratégicos de la universidad, o sea, articulando las metas institucionales con el escenario educativo y buscando formas para mejorar el desempeño del profesorado. Entonces vemos donde el docente, dentro de esa dimensión estratégica y dentro de los planes estratégicos de la institución universitaria, hay el espacio y tiene que estar el espacio para seguir capacitando a su docencia universitaria. Y es por esto también este espacio que estamos compartiendo es parte de lo que se da esa dimensión estratégica a la universidad para seguir haciendo comunidades de aprendizaje y todos seguir aprendiendo dentro de nuestras fortalezas y áreas también de especialidad o campos de estudio. Déjame ver, que creo que no se me da. Ok, aquí, ok. El administrativo, según Rasic y Swanson u otros, diagnosticar las necesidades educativas para alcanzar las metas,
Lo administrativo no se desvincula de las prácticas de los líderes educativos, promueve rendición de cuentas y toma decisiones. Vemos entonces el docente tiene que hacer también una diversidad de aspectos administrativos para documentar su proceso de enseñanza, para poder documentar su práctica educativa. Y esa práctica educativa se va a articular también con un cumplimiento, con un proceso de rendición de cuentas, tanto para los departamentos o tanto para a los departamentos que está escrito, como a su vez también para la institución en general. Por eso es que entonces en esa dimensión administrativa es que vemos también que el líder educativo tiene que estar inmerso en la normativa, en esa política pública de su departamento, de la universidad, y conocer y hacer lo que tenga que hacer, es parte de su quehacer dentro de su fase práctica como docente. La dimensión didáctica, que especialmente es la que hemos fundamentado desde el inicio, por ejemplo, Zabalza, Ramos Fernández u otros, influye directamente en el escenario del desarrollo del estudiante, ese escenario educativo, diseña sus currículos, planifica, atiende, ¿verdad?, el servicio al estudiante para satisfacer esa necesidad, darles asesoría de crecimiento académico, ese crecimiento individual o canalizar algún tipo de ayuda también del estudiante. Mejora, es el que trabaja con ese mejoramiento del proceso de enseñanza y organiza y dirige procesos de enseñanza que sin duda alguna debe estar inmerso también la innovación tecnológica. Así que vemos que lo que describo es parte de lo que he desarrollado desde el inicio. El líder y la función docente se va a enmarcar en esa gestión didáctica, en esa gestión del escenario educativo, para que se pueda dar el proceso de enseñanza en la disciplina. Y el aspecto comunitario, investigadores como Rojas Sala, Hodge también, desarrollar estrategias también democráticas, donde las personas tengan la oportunidad participativa de poder tomar acción, de hacer trabajos donde todos puedan accionar y puedan desarrollar estrategias donde se validen creencias, también se puedan ver otras oportunidades de acción, de poder desarrollar actos donde se realice el trabajo de equipo para poder traer decisiones que sean informadas y que la responsabilidad también sea social y que entre todos como grupo, también como docente, no solamente en espacios colaborativos como docentes, sino con sus estudiantes, puedan tomar decisiones y sean parte de la búsqueda de soluciones. Así que el docente, sus estudiantes en esos espacios comunitarios buscan también soluciones para mejorar la institución de educación superior y para mejorar los programas educativos y las experiencias de aprendizaje. Y en la parte de la dimensión político-ético, este es más bien el área normativa de reconocer cuáles son las normativas de la institución, los reglamentos de los programas, los manuales que rigen la docencia, las certificaciones, pero a su vez hacerlo con ese acto de valor humano y esa virtud que debe profesar en términos de su moralidad, y es hacerlo, hacer las cosas, hacer los procesos de enseñanza, demostrando su honestidad, su aprecio por lo que es reconocer la confiabilidad de su trabajo, su honestidad académica, su verticalidad en los procesos de enseñanza, su verticalidad en su postura y de un trabajo de convicción por su acción dentro de lo que es un acto de justicia y un acto de bien. Y entonces ahí entra esas dimensiones que aplican a todo lo que es la formación de ese líder educativo. ¿Y qué entendemos entonces por competencias del docente? Hemos visto y hemos entonces discutido, hablamos desde el inicio a algunos aspectos que forman la parte de reconocer. Tenemos estudiantes dentro del campo de la andragogía, que es la institución de educación superior. Tenemos estudiantes con distintas necesidades, nos van formando, el educador se va formando, va reconociendo que tiene que seguir innovando en su espacio educativo, va reconociendo que el propósito de por la cual está presente es para poder satisfacer esas necesidades de aprendizaje de un estudiante y para poder hacer de los espacios de enseñanza el mejor espacio de motivación
para que el estudiante se lleve lo mejor para poder aplicarlo en su vida. Y entonces hemos visto que hay una diversidad de literatura y hay diversidad de posturas que hablan de competencias. Y hacemos la pregunta, ¿qué son competencias? ¿Qué son competencias dentro del campo de la docencia? ¿Cómo reconocemos que un docente del campo educativo es competente? Es aquel entonces donde varios investigadores nos definen el área de desarrollo de competencias como parte de lo que es la formación de un líder educativo. O sea que un líder educativo debe estar formado en unas competencias donde estén centralizadas continuamente en un desarrollo de sus capacidades críticas. Y esas son sus capacidades de hacer análisis, y es un análisis ya sea de su campo de estudio, un análisis de su formación, un análisis de sus acciones, donde sea uno reflexivo, donde esas competencias se den desde una fase autónoma, una fase propia de cada ser humano, de cada, ¿verdad? Aquí enfocándonos a la docencia, donde ese docente debe reconocer que para ser competente debe tener un acto de responsabilidad en su desempeño profesional. Y esto es algo profundo porque entonces vemos que el docente tiene un rol con su proceso de crecimiento en el proceso de enseñanza. Estudiamos un campo, pero ¿cómo seguimos profesionalizándonos en ese campo y en esa disciplina de estudio? ¿Qué aspectos hay que seguir innovando? ¿Qué tengo que hacer como docente, como persona, como educador para seguir aprendiendo, ya sea de la disciplina, ya sea de la tecnología, ya sea de los retos sociales que nos trae el trabajar con distintos tipos de personas? ¿Y por qué es importante ver esto como una dimensión? Porque volvemos, la parte social es la parte dentro de las partes más complejas que un docente, ¿verdad? Que un ser humano puede realmente reconocer, porque volvemos, tenemos tantos seres humanos con distintos contextos de vida, distintos pensamientos, distintas formas en ocasiones de hacer las cosas. Así que también ese docente en su desempeño debe buscar maneras de cómo seguir su desarrollo profesional para mejorar ese desempeño. Esto es parte de las competencias. Entonces, las competencias, según nos dice investigadores como Bosu y Cantó, es un proceso donde hay que aprender de la acción y se aprende en la acción. O sea, se aprende de la acción, se actúa, pero se va fortaleciendo en el proceso de accionar, en el quehacer. Así que, de cierta manera, son indicadores que en ese proceso de la búsqueda de nosotros analizar cómo estamos fortaleciendo nuestra acción de la docencia, de enseñar, qué aspecto debe estar inmerso, la reflexión. Es por tanto que entonces el docente debe reflexionar acerca de sus prácticas educativas. ¿Qué conozco? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Qué otras estrategias debo utilizar? ¿Qué funcionó? ¿Qué no me funcionó? ¿Qué mis estudiantes, qué mi audiencia quiere que yo puedo integrar? Y estos son alternativas para buscar y analizar nuevas formas de aprendizaje y capacidades. ¿Para qué? Para potenciar su desarrollo. Así que el docente, para desarrollar sus competencias, tiene que entonces reconocer que en su práctica, su aprendizaje, de cierta manera, no va a ser lineal, va a ir en movilidad, va a ir de una manera dinámica, va a ir en evolución, porque para potenciar y ser un profesional competente, según nos dice Cascasio, tenemos que reconocer que si queremos ser un profesional competente, es lo que la educación realmente necesita. Quiero ser competente, me tengo que mover hacia la competencia, me tengo que mover hacia mejorar, tengo que movernos hacia innovar, hacia buscar cómo hacer las cosas de manera diferente y aprender en la marcha para satisfacer el conocimiento de la disciplina
a lo que es el contexto real y a la necesidad local y global. Es entonces que vemos que ese docente, como un líder educativo, otra de las descripciones de las competencias, nos dice que es aquel que está formado en competencias personales y profesionales. Y esto se lo tengo que dejar saber, y aquellos que conocen que es parte de mi campo de investigación, me fascina y me apasiona hablar de competencias personales y profesionales, porque es lo que forma un ser humano competente. ¿Qué es lo que deseamos? Que entonces la competencia, ser competente para que ese proceso educativo, nuestro proceso de gestión educativa, podamos demostrar, como dice investigadores del campo de la competencia. Y aquí, por ejemplo, según Tobón, Cascasio, y hay otros en la marcha que también se los voy a compartir. Saber ser. Esto es profundo, compañero, saber ser. Por lo tanto, movernos hacia la dimensión de fortalecer nuestras competencias como líderes educativos es reconocer lo que soy como persona, cuáles son mis virtudes, mis valores, qué me forman, cuál es mi formación humanística para valerme a mí mismo, pero así también valer y hacer valer a mis estudiantes, saber ser como persona, expresar, proyectar mis virtudes, amar la gente. El líder educativo para poder enseñar tiene que amar la gente, amar lo que hace, saber conocer, dominar la disciplina, dominar su campo de estudio, dominar su formación, continuar innovando en lo que va aumentando y en lo que facilita y posiblemente lo que necesita su campo de profesión o lo que usted mismo necesita conocer. Saber conocerle, cómo podemos conocer las dimensiones de estudio y saber hacer. Saber ser, saber conocer y saber hacer las cosas. Y es entonces que vemos que la competencia, ¿verdad? El ser competente personalmente para ser competente profesionalmente. Antes de ser un profesional, somos personas. La profesión es una dimensión a la que escogimos y fuimos llamados a hacer un quehacer. Es una dimensión donde vamos a cumplir un propósito, ya seamos en las distintas dimensiones educativas o en los distintos campos de estudio. Pero de igual manera, otras personas profesionales en sus distintas dimensiones y en sus distintas profesiones. Así que debemos ver, y esta es una dimensión, como vuelvo y le digo, me apasiona mucho, porque si hablamos de profesionales, primero tenemos que hablar de personas, reconocer el ser humano, lo que somos, lo que conocemos y lo que podemos hacer para trascender en las disciplinas y en los campos de estudio y para ayudar a otros a trascender, a transformar vidas, a transformar la educación. Aquí entonces le voy a compartir distintos distintas investigadores que conceptualizan el campo del estudio de las competencias. Y miren esta que la identifiqué en mi investigación como la primera dimensión a definir la competencia y fue en un discurso que se presentó en la UNESCO, que reconocemos que es la Organización de las Naciones Unidas, ¿verdad? Tanto para la ciencia, para la educación y la cultura. Y define la postura de las competencias como lo siguiente, ¿verdad? Lee como sigue: desarrollo de competencias personales para cultivar habilidades humanísticas de excelencia y aprendizaje continuo durante toda la vida. Es aquí entonces que vemos que el campo de las competencias, el desarrollo de las competencias se va dando dentro de la dimensión de lo que es ese desarrollo y esa ciencia que forma ese adulto que se va educando a través de esa vida, ¿verdad? Enfocado hacia la andragogía, porque otra fase educativa es la pedagogía. Así que vemos aquí
qué profundo, ¿verdad? Lo que hemos discutido y cómo nos lo define, desarrollar competencias personales para cultivar habilidades humanísticas de excelencia. O sea que más allá, que es parte de una competencia de un profesional, el dominio de la disciplina, pero más allá del dominio de la disciplina es esa habilidad humanística que me mueve a seguir aprendiendo alrededor de mi vida. Es por eso entonces que el campo de la andragogía, lo que el docente que está inmerso en el desarrollo de la adultez debe estar enfocado a reconocer que ese adulto está adquiriendo una diversidad de virtudes y conocimientos que lo van a ayudar a su proceso de desarrollo, de poder reconocer su quehacer, lo que quiere ser, lo que quiere conocer y lo que quiere hacer en su vida. Comelas y Tobón describen su postura con la siguiente descripción: ser competente personalmente para ser competente profesionalmente en su gestión didáctica. Saber ser, saber conocer y saber hacer. Mejorar la calidad de las personas en términos de lo que son capaces de hacer y lo que les corresponde hacer. Así que otros también se alinean a esos pensamientos y esas posturas teóricas y comparten las competencias como un conocimiento, un campo, una disciplina, donde ese ser humano, ¿verdad? En términos del docente, debe ser reflexivo, dominar también, ¿verdad? La planificación, trabajar en equipo, mostrar motivación, ser innovador, ser receptivo y ser un facilitador como parte, ¿verdad? De lo que es una persona ética. Zabalza, Barrón, González y González lo describen como desarrollo de conocimientos, saberes, la diversidad de saberes que nos traen las disciplinas transversales, ¿verdad? Que aplican a lo que es nuestro desarrollo y dominio de conocimientos, las habilidades y las aptitudes, esas aptitudes como personas que tenemos para proyectarnos hacia los demás y en la parte social. Mantener relaciones interpersonales saludables y ser tolerantes. Esto es profundo, por eso es que les comparto y se lo digo, me encanta el área de poder desarrollar el aspecto de la docencia educativa, porque de cierta manera la institución universitaria está llamada a que sus docentes puedan reconocer, y algo que me surgió en mi proceso de investigación a nivel de mi disertación doctoral, es que no encontré estudios en Puerto Rico, especialmente definido en términos de las competencias y el área de la docencia universitaria. Fueron estudios que se complementaron con otros estudios dentro de lo que es en Latinoamérica, América del Sur, México, España, en otras áreas donde especialmente vemos que le dan una importancia a lo que es el desarrollo de la competencia universitaria, y esto es un campo que hay que hablarlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, porque de cierta manera es lo que quiere la institución de educación superior, sus mejores docentes para que lleven el mensaje educativo, sus procesos de metodología educativa a sus estudiantes y preparen a los mejores estudiantes y cumplir con ese perfil de ese egresado. Esta capacidad mantiene relaciones saludables, demostrando saberes de conocimientos y aptitudes para trabajar con las relaciones interpersonales y mejorar la calidad de vida de las relaciones institucionales. Así que les comparto esa dimensión, y también como una acción reflexiva puede diseñarlo y en su espacio puede ir identificando cuáles son aquellas competencias que me hacen ser como persona, aquellas competencias y virtudes que reconozco que tengo dentro de mi disciplina, mi campo de conocimiento, mi especialidad o mis otras especialidades o campos de estudio, y cómo puedo reconocer que estoy haciendo mi proceso de enseñanza, en qué necesito mejorar, es en la tecnología, es en algunas estrategias que hay otros compañeros que me pueden enseñar. Así que ese proceso es lo que se da en ese desarrollo de la docencia.
Y como tal, se describen distintos elementos principales que definen las competencias del docente y definidas como por ejemplo en términos de lo que va a ser la competencia personal, pero a su vez también la competencia profesional de poder hacer un desempeño de sus funciones. Sin duda alguna, la principal, dominio y conocimiento de la materia. Esto es la demostración de un conocimiento profundo de esa disciplina de estudio, el cómo se aplica a los distintos campos en términos de la formación, si está en la educación, en la formación de esos otros docentes, en cómo llevar esa experiencia teórica y práctica a los escenarios educativos en sus distintas dimensiones, formal, comunitario. Así que el dominio del conocimiento de la materia es una de las competencias principales. El conocimiento, ¿verdad?, del estudiante y del proceso de aprendizaje. El docente debe reconocer a su vez cómo el estudiante aprende, cómo demuestra la diversidad de estilos de aprendizaje, sus necesidades, la diversidad de estrategias que debe utilizar para poder también aplicar a lo que es las enseñanzas individualizadas y también sus inteligencias múltiples. Planificación de la enseñanza, ya esto lo hemos discutido a profundidad y en otros espacios definidos dentro de la metodología educativa en el espacio de andragógico, pero el docente debe conocer la forma de planificar sus lecciones, estrategias dentro de las distintas fases, ya sea en el inicio, en el desarrollo, en un cierre educativo, buscar la forma de ir reconociendo cuáles son sus estándares, los estándares del campo profesional, los estándares ya sea de una materia, las metas que tiene esa área del currículo o ese departamento para poder desarrollar las tareas afines y cumplir con las expectativas de la institución de educación superior y de sus programas de estudio. Implantación de la enseñanza e investigación. Seleccionar, utilizar e investigar, llevarles innovación, seguir buscando estrategias nuevas, llevarlo a la fase práctica, insertar sus estudiantes con una diversidad de estrategias que puedan entonces reconocer que el campo puede seguir investigando y buscando otros hallazgos para que aporten experiencias significativas y tengan otros aportes para poder lograr cambios. Creación de ambiente de aprendizaje, utilizar el conocimiento y del comportamiento individual y grupal para crear ambientes en la sala de clases que promuevan esa interacción, ese compartir, esa acción social y, como hemos descrito desde el inicio, una acción educativa positiva, unos espacios educativos de apreciación, de armonía, de validación de fortalezas, de motivación, para crear un ambiente, un clima donde todos quieran realmente estar y quieran aprender. La comunicación debe darse con propiedad, con corrección, tanto verbal y no verbal, conocer su lenguaje, la integración de las tecnologías educativas, siempre estar a la vanguardia con las distintas tecnologías, lo que trae, lo nuevo que está siempre innovando totalmente en la inteligencia artificial, seguir aprendiendo, que no seamos expertos en una tecnología, pero tener esa disposición de aprendizaje. En el área de la tecnología siempre hay algo que buscan otras nuevas aplicaciones y siguen configurándose otros aspectos metodológicos, tecnológicos nuevos, pero seguir moviéndose a innovar, a traer escenarios también de integración tecnológica, aprender de sus estudiantes a su vez también. La evaluación, buscar formas de evaluar, aunque sabemos que en la evaluación formal hay unos instrumentos que aplican para poder evaluar formativamente y sumativamente a los estudiantes, pero también en esos escenarios educativos, aunque sea también la educación no formal, pero evaluar cómo estamos haciendo las cosas, identificar, buscar la receptividad de las personas y también aceptar esa evaluación que nos dice, que reconoce que se está haciendo bien o cómo se puede mejorar. La relación con la comunidad, establecer esos espacios diversos, sociales, que condicionen la enseñanza a poder trabajar de manera colaborativa y de cierta manera el desarrollo y desempeño del profesional.
esto es parte de lo que es la competencia. El docente siempre tiene que estar inmerso en buscar alternativas y esa responsabilidad de poder seguir mejorando su práctica educativa. Evaluar sus acciones, sus decisiones, especialmente sobre todo lo que va a conducir su quehacer y que se trascienda a la comunidad educativa. Reconocemos que la acción del docente no es solamente única. El docente tiene sus estudiantes, sus acciones inciden en sus estudiantes, también a veces de cierta manera inciden en su colectivo, sus colegas, en las partes gerencial, pero medir que todo lo que hace también es parte de esa dimensión ética profesional como parte de su desarrollo y acción en su proceso de enseñanza. Entonces, como bien les comenté y aquí le diseñé parte de lo que el docente tiene que también identificar, que un docente competente es aquel también que busca identificar cuáles son los estándares de su profesión. Hay estándares en el campo educativo, hay estándares de disciplinas individuales, ¿verdad? Que tienen sus disciplinas y los estándares para moverse hacia unas expectativas y hacia lo que quiere que sus profesiones, ¿verdad?, puedan alcanzar. Y vemos entonces aquí, volvemos a este ciclo que lo traigo para que vean que la discusión de lo que hemos presentado de cierta manera se articula con otras dimensiones que son importantes en el cumplimiento del quehacer profesional y en el cumplimiento de la formación profesional. Los estándares se forman a base del dominio del conocimiento, a base de las aptitudes, a base también de esas opiniones o creencias que se van formando, validando científicamente, también con unos hechos, pero que nos marcan unas creencias y podemos opinar, traer creación y cosas nuevas y de cierta manera esa disposición a servir. Es por tanto que el educador, el docente, les comparto como parte de ese modelo andragógico, es entonces que el docente debe verse como aquella persona que dentro del campo educativo también está inmerso a seguir mejorando su proceso de enseñanza, su crecimiento. Y es lo que le llaman la educación en servicio. Identificar cuáles son las áreas que tengo que mejorar para que el proceso de mi quehacer de enseñanza, cuando lo lleve a la práctica, sea el mejor. A veces se toman talleres, capacitaciones y no aplicamos los conceptos que se han aprendido. Pero entonces, ¿qué es lo que desea, verdad? Y lo que aspira y lo que plantea el fundamento del modelo andragógico es que el docente, mientras se va capacitando, lo aplique a su proceso de profesionalización. Porque de cierta manera, si lo que buscamos es transformar el ambiente educativo, comenzamos con nuestra primera transformación. Así que el docente se transforma en ese proceso de crecimiento, en esa educación en servicio y lo lleva a su escenario. Y es por esto que vemos que es una dimensión dinámica, es una dimensión donde va siendo sinérgica todo el tiempo, donde hay reflexión, donde hay proceso de evaluación. La evaluación es sumamente importante, pero como hablamos, el proceso de evaluación también debe ser dirigido con personas que faciliten los procesos de crecimiento y desarrollo profesional. No es un proceso para ser pugnitivo, es un proceso, la evaluación es un proceso que debe ser justo para dar espacio a mejorar, a crecer y a desarrollar planes del crecimiento y desarrollo profesional. Así que esos elementos de desarrollo profesional, cuando se dan en espacios profesionales y entre colegas, entre otras personas que también tienen un poco más de expertise en temas, debe darse un espacio donde los docentes, los colegas, ese espacio de desarrollo profesional sea uno donde se sientan completamente en confianza, relajado, donde se sientan bien, porque es un espacio que se debe dar la apertura para aprender. Un espacio donde, aunque se documente información que es válida y justa, pero se debe dar un espacio también informal, donde se dialogue para ser un espacio de confianza, de una relación donde se pueda tomar decisiones asertivas, donde sea cálido, donde se vea la
oportunidad de colaboración, de fortalecer y un espacio de respeto. Esto es importante para verlo entonces que hay otros docentes con otras dimensiones administrativas, gerenciales, pero tienen a sus colegas en el campo de la docencia, donde pasan procesos de evaluación y el proceso de evaluación tiene que darse dentro de esa dimensión, que sea un espacio donde sea de bien, un espacio relajado, un espacio de respeto, un espacio donde se facilite un proceso colaborativo y un espacio donde se le dé la oportunidad de aprender y se le promueve estrategias para seguir mejorando. El diagnóstico de esas necesidades y establecer esos objetivos debe ser siempre, ¿verdad?, que se lleve mutuamente, respetar los espacios de aprendizaje de cada educador, reconocer también que tanto el educador como el evaluador pueden hacer un equipo, un trabajo colaborativo, siempre y cuando, ¿verdad?, respetando las líneas que le convergen a cada persona, pero debe ser porque son colegas que están en un espacio para crecer los unos a los otros. Desarrollar en muchos casos un plan, ¿verdad? Un plan de acción, un contrato o algunas alternativas para seguir creciendo en esa área profesional, actividades que se puedan invitar o actividades que se puedan promover y desarrollar para seguir fomentando ese crecimiento dentro del campo y el quehacer del docente. Y sin duda alguna, el proceso de evaluación que debe ser continuo y debe ser un proceso para crecer todos, llevada a cabo a través de esa recopilación de información y que sea válida. Así que la evaluación debe ser una que sea objetiva, no una evaluación subjetiva a base de lo que yo entiendo, a base de lo que creo, ¿no? Debe haber una evaluación donde hay una evidencia de hechos, de pasos a hacer y facilitar un proceso de crecimiento. Es entonces que en ese modelo andragógico, ese espacio de desarrollo profesional debe ser uno reflexivo, donde compartamos esas creencias en términos de lo que queremos reconocer, aprender, un espacio constructivo de entender hacia dónde vamos, cuáles son los propósitos, cómo podemos mejorar en ese proceso de desarrollo profesional, trabajar también con los sentimientos, con esa parte humana. Somos seres con emociones y tenemos de cierta manera, a veces hay sentimientos que hay personas que no son receptivas, pero tenemos que tener esa apertura. Por eso es lo importante de validar, reconocer y buscar la forma de mejorar para buscar ambientes positivos para uno mismo y para su entorno social. Tomar sus propias decisiones para saber cómo responder a las situaciones que se les enfrenta. Y esta dinámica reflexiva, así que en su papel les comparto también cuál es el mejor legado en su práctica educativa, aquellos que estén aquí, que estén en la dimensión de la docencia universitaria o en algún otro tipo de área que aplique al proceso de enseñanza, especialmente en la andragogía. ¿Qué legado? ¿Qué legado usted quiere dejar en su práctica educativa? Es una reflexión profunda que les comparto. Así que, ¿qué queremos ser? ¿Qué queremos conocer? ¿Y qué queremos saber hacer? Así que les invito a anotar ese legado que usted quiere dejar desde su competencia personal, su competencia profesional. Y sin duda alguna, les comparto esta imagen. Hagamos la diferencia. Somos nosotros, los docentes de las instituciones de educación superior, los que tenemos en nuestras manos la educación de los profesionales del presente, del futuro, de las personas que educamos en las comunidades, las personas que necesitan también dentro de esa educación no formal, que le podamos ayudar a modificar cambios en su vida, a lograr metas, a alcanzar logros, a desarrollarse como seres humanos de bien. Así que esto es lo que forma la docencia universitaria, la docencia y el quehacer a lo que escogimos y fuimos llamados a ser. Les comparto entonces hasta aquí mi presentación.